cuáles son las distintas bases nitrogenadas. Primero vamos a ver cuáles son las de urina, que son estas: la adenina, la guanina, la sanguina y la hiposanguina. Aquí en la imagen ven la adenina y la guanina. No aparecen la sanguina ni la hiposanguina. Pero las cuatro son de dos anillos. Entonces, recuerden que las que son de dos anillos son las que se llaman de purina o purina. Ahora veamos cuáles son las otras. Las otras son las de pirimidina. Entonces, las de pirimidina son cuatro. Ahí falta una, ya la voy a agregar: pirina, citosina, uracilo y orotal. Ahí está la imagen de las tres que están aquí. El orotato pues no aparece ahí la imagen, pero también el orotato es una base de pirimidina. Esta parte habíamos dicho que no la íbamos a ver, la parte de la automatización de las bases, la obviamos. Es la diapositiva 12, pasamos a la 13, no la vemos tampoco, vamos a la 14. Bien, en la diapositiva 14 ya vemos que aparte de las bases que hemos visto, que son las bases frecuentes, hay otras que son poco frecuentes. Bien, entonces aquí tenemos ejemplos de bases nitrogenadas que son poco frecuentes. Tenemos la 5-metilcitosina, la 5-hidroximetilcitosina, la dimetil-aminoadenina y la 7-metilguanina. Ahora, en forma general, bueno, como esos solo son ejemplos, ¿verdad? Pero en forma general, todas estas bases nitrogenadas que son poco frecuentes, en realidad es como que fueran las que ya vimos antes, o algunas de ellas más bien, pero con modificaciones. Por ejemplo, aquí ven esta. Esta es la citosina, nada más que con una modificación, o si quieren con un agregado. Se le agregó esto que está aquí sombreado, que es un grupo metil. Y como se agrega aquí, en esta posición, es donde hay un carbono, pero que ese carbono es el número 5, de acuerdo a la numeración que se usa, que no lo hemos visto, ¿verdad? Pero por eso les estoy diciendo que aquí estaría el carbono 5, entonces por eso se llama 5-metil, porque tiene un grupo metil, citosina. Pero es como que fuera la citosina con ese agregado. Claro que ya no es la citosina. Al tener ese grupo metido ya se convierte en otra base nitrogenada, pero ese es poco frecuente. De hecho, algunas de estas bases, ¿verdad?, poco frecuentes, no están en humanos, algunas sí, otras no. Pueden estar en otros organismos. Bien, aquí hay unos incisos, pero solamente vamos a ver el último, ¿verdad?, que es el inciso D. Los primeros tres no los vemos. Vamos al inciso D. En el inciso D se nos habla, ¿verdad?, es cuando lo vemos. Entonces, en el inciso D se nos habla de que hay derivados de santina. Entonces, quiere decir que son derivados de una base nitrogenada. O sea, no son bases nitrogenadas, sino que son derivados de una base nitrogenada. Y esa base nitrogenada es la santina. Y esas moléculas son la cafeína, que está en el café, pero también está en las gaseosas, y también está en pastillas para el dolor, analgésicos, tiofilina en los tés, y tiobromina en los chocolates. Entonces son moléculas que las consumimos, ¿no?, o mucha gente las consume. Bien, ahora continuamos con esta diapositiva, la número 15, pero nos vamos a centrar ahorita en la figura que está arriba. Entonces la hablando y quiero que me diga, esa molécula que está ahí, ¿cuántas partes tiene? ¿Cuántas partes tiene? 7. 2. ¿Qué partes son?
Sería la base nitrogenada y el azúcar. Correcto. Entonces, esta es una base nitrogenada y este es un azúcar. Entonces, este es un azúcar pentosa, ¿verdad? Bien, entonces le pregunto yo a usted ahora, ¿verdad? ¿Será eso un nucleótido? ¿Sí o no? No. Ahora, dígame alguien, cuando yo sé decir, ¿por qué no es un nucleótido? Ella dice que no es, ¿no? Si está correcto, no es. Pero ¿por qué no es un nucleótido? Yo diría porque no tiene la parte de fosfato agregada. Correcto. Entonces le falta fosfato, ¿verdad? Porque el nucleótido tiene tres partes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Una base nitrogenada, una azúcar pentosa y fosfatos. 1, 2 o 3 fosfatos, pero esto no tiene fosfato. Entonces esto no es un nucleótido. Entonces, ¿qué es? Vamos a ver ahora. Entonces es un nucleócido, no nucleótido, sino que nucleócido, con S en vez de T. Entonces, ahora ven pues que son los nucleócidos. Los nucleócidos son moléculas formadas por dos partes que son una base nitrogenada y un azúcar pentosa. Entonces, no tienen fosfato. Cuando ya tienen fosfato, ya se convierten en nucleótidos. De hecho, podemos decir que un nucleótido es un nucleócido fosforilado. Claro, porque cuando un nucleócido se le pega fosfato, quiere decir que se fosforila, ya sea que esté 1, 2 o 3 fosfatos, se convierte en nucleótido. Bien, entonces, ahora, observemos lo que dice acá. Cuando una base única, ¿verdad? O de purina o de pirimidina está ligada por un enlace beta-N-glucosídico al carbono 1 de una azúcar pentosa con el nitrógeno 1 de una pirimidina o con el nitrógeno 9 de una purina, eso es lo que es un nucleócido. Ahora vean que el enlace, aquí nos están diciendo, el enlace que une las dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? La base con el azúcar. ¿Cómo se llama ese enlace? Aquí vamos a algo bien importante. El enlace se llama beta-N-glucosídico. Enlace beta-N-glucosídico es el enlace que une una base nitrogenada con un azúcar pentosa. Bueno, ahorita lo estamos viendo en un nucleócido. Pero como los nucleótidos también tienen lo mismo, solo que además de eso tienen fosfato, ese enlace también está en los nucleótidos. Entonces, el enlace beta-N-glucosídico es el enlace que une una base nitrogenada con una azúcar pentosa, ya sea en un nucleócido o ya sea en un nucleótido. Pero vean ahora los átomos que participan uniéndose por el enlace. Y miren que de parte del azúcar es el carbono 1. ¿Y cuál es el carbono 1 de un azúcar pentosa? El anumérico. ¿Se acuerdan del carbono anumérico? Tienen que ahora recordar eso, ese término. Entonces, siempre va a participar el carbono anumérico en un enlace beta-N-glucosídico. ¿Se acuerdan que en los enlaces glucosídicos participa el carbono anumérico? Bueno, pues este en realidad es glucosídico, pero es beta-N-glucosídico. Es un tipo de enlace glucosídico, pero es diferente a los que ya habíamos visto antes, ¿verdad? Bien, porque aquellos eran otro tipo, ¿verdad? Unían otro tipo de moléculas. Pero este es glucosídico, entonces por lo tanto siempre va a participar el carbono anumérico, carbono 1. Pero de la base van a participar dos átomos que son distintos porque depende de la base. Como ven acá, si la base es de pirimidina, va a ser el nitrógeno 1. Pero si la base es de purina, va a ser el nitrógeno 9. Entonces,
observemos en la figura que tenemos acá, ¿qué base teníamos acá? ¿Una base de qué? La base que está ahí es base de qué? ¿Tiene los anillos en base de qué? Purina. Entonces base de purina, entonces vean que es el nitrógeno 9, el que se une con el carbono 1, que es el anomérico, ¿verdad? Este es el anomérico, carbono 1, con el nitrógeno 9. Pero si la base fuera solo de un anillo, que sería de piridina, ya no puede ser el nitrógeno 9, porque no puede llegar a 9, ¿verdad? Porque solo tiene un anillo. Entonces solo tiene 6 átomos, no llega a 9. Entonces ya no es el 9, sino que le corresponde al nitrógeno 1. ¿Verdad? Cuando la base es de piridina, el nitrógeno 1 es el que se va a unir con el carbono 1 del azúcar. En cambio, cuando es de purina, es el nitrógeno 9, el que se va a unir con el carbono 1. Bien, eso tienen que saber qué átomos son los que se unen por ese enlace y cómo se llama ese enlace y qué partes son las que unen y en qué moléculas están. Ya dijimos, nucleósidos y nucleótidos. Bien, ahora hay otra cosa. Como se enumeran los átomos en la base, nada más que ahí hay carbonos y hay nitrógenos. Cuando hay nitrógeno se pone la N. Cuando es carbono no se pone nada. Aquí sería carbono. Aquí sería carbono. Bien, pero también se enumeran los átomos que solo son de carbono en el azúcar. Entonces eso puede dar lugar a confusión. Porque, por ejemplo, si yo menciono el carbono 2, pero en un nucleósido, entonces, ¿a cuál carbono 2 me estoy refiriendo? ¿Me estaría refiriendo a este carbono 2, que es de la base, o me estaría refiriendo a este carbono 2, que es del azúcar? No sabría. Entonces, por eso, para los átomos del azúcar, se usa el símbolo prima, este que ven acá. Y entonces, cuando la base está formando parte de un nucleósido o de un nucleótido, se dice que, por ejemplo, este, que no tiene ahí, ¿verdad?, el número, pero ya saben que es el 1, sería el 1', que es el anomérico. Este es el 2', 3', 4', 5'. Entonces, si yo digo carbono 2, es este. Pero si me refiero a este, tengo que decir 2'. Entonces, prima, ¿verdad?, es un símbolo que se utiliza en este caso para hacer esa diferenciación, ¿verdad? ¿Qué es prima entonces? Es la hija de una tía de ustedes. Bien, paso. Bien. En este caso, ¿verdad?, ese es un símbolo, ya saben que es un símbolo, pero en este caso se usa para eso, para poder diferenciar las posiciones en el azúcar de las posiciones en la base. Bien, olvidamos la figura que está abajo y continuamos. El comentario que está abajo, viendo que hay, como les había predicho, dos azúcares pentosas que forman parte de los nucleótidos, pero ahora también tenemos que decir que forman parte de los nucleósidos, porque los dos tienen el azúcar, tanto el nucleósido como el nucleótido. Pues bien, ¿cuáles son los dos azúcares? Aquí están, ¿no? La ribosa, podemos obviar la leva, y la desoxirribosa, podemos obviar el 2 y la D. Desoxirribosa, ribosa y desoxirribosa. Ahora bien, hablando de los nucleósidos que tienen ribosa se llaman ribonucleósidos, o sea, ribo de ribosa, y los que tienen desoxirribosa se llaman desoxirribonucleósidos, ¿verdad? Aquí el prefijo dice qué azúcar tiene, desoxirribosa. Ahora bien, así como hay ribonucleósidos y desoxirribonucleósidos, obviamente también van a haber ribonucleótidos, que son los que tienen ribosa, y desoxirribonucleótidos, que son los que van a tener desoxirribosa.
Bien, estos dos azúcares ya los conocían desde antes porque los vimos en el tema de carbohidratos. De hecho, vimos que la ribosa es un monosacárido. ¿Está bien? Y que la desoxirribosa, que es esta, es un derivado de esta. ¿Se acuerdan que es un desoxiderivado? La desoxirribosa es un desoxiderivado de la ribosa. Pero los dos son azúcares pentosas. La única diferencia está en que en el carbono 2, ¿verdad? Acá, en el caso de la ribosa hay un oxígeno formando un hidroxilo, OH. Pero aquí, como ven, en la desoxirribosa, en ese carbono no hay oxígeno. En ese carbono no hay oxígeno, no otros sí hay. Bien, entonces esa es la única diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa. Pero hay nucleócidos y nucleótidos que tienen ese azúcar. ¿Cómo se llaman? Ribonucleócidos y ribonucleótidos. Y los otros se llaman desoxirribonucleócidos y desoxirribonucleótidos, que tienen desoxirribosa. O sea, que van a ser dos grandes grupos, tanto de nucleótidos como de nucleócidos. Ahora vamos a aprender, o van a aprender ustedes, cómo se llaman los ribonucleócidos, qué nombres tienen. Y esto es básico aprenderlo para poder después aprender los nombres y las siglas de los nucleótidos. Primero hay que aprender de los nucleócidos, ¿verdad? Para aplicar eso en los nombres de los nucleótidos. Entonces, primero vemos los ribonucleócidos. ¿Qué azúcar tienen? Los ribonucleócidos, ¿qué azúcar tienen? Vamos a ver. Ribosa. Entonces vamos a ver combinaciones de ribosa con distintas bases. La primera base que vamos a ver, la combinación con la ribosa, es la adenina. Entonces, ¿cómo se llama la combinación de adenina con ribosa? Ya lo habíamos visto antes. Héctor Ávila, ¿se acuerdan? Hillary, adenina más ribosa. Lo vimos en el ATP. Karen López, adenosina. Ya lo habíamos visto por adelantado. Entonces, adenina con ribosa, ¿cómo se llama? Adenosina. Ese es el nombre del nucleócido, del ribonucleócido, ¿saben ahora? ¿Verdad? Porque tiene ribosa. Entonces, cuando un ribonucleócido, que ya sabemos que tiene ribosa, tiene como base adenina, entonces, ¿cómo se llama? Adenosina, ¿verdad? Porque es adenina más ribosa. Se llama adenosina y ese ya lo habíamos visto. Ahora vamos a ver otro. Cuando es guanina, guanina ¿con qué? Con ribosa, porque si el ribonucleócido tiene ribosa. Entonces, cuando un ribonucleócido tiene guanina, es decir, que la combinación es guanina más ribosa, ¿cómo se llama? Bueno, es parecido a esto, se llama guanosina. Guanosina. Ahí está. Ahora vamos a ver otra combinación. Es siempre con ribosa, ¿verdad? Pero es cuando es la citosina, la base. Cuando la base es la citosina y el azúcar es la ribosa, esa combinación de esas dos se llama citilina. Y ese sería un ribonucleócido. Son moléculas que existen también, ¿verdad? Y luego tenemos el último caso, que es cuando es el uracilo, la base, ¿verdad? Y se combina con la ribosa. ¿Cómo se llama esa combinación? O en otras palabras, ¿cómo se llama ese nucleócido o ribonucleócido? Se llama uridina. Bien, ahora vamos a ver los otros. ¿Cuáles son los otros? ¿Cuáles serían los otros? Desoxirribonucleócidos, ¿verdad? Esos ya son los que tienen desoxirribosa. Entonces ahí se usan los nombres que ya hemos visto, por lo menos en la mayoría de casos, pero antes de esos nombres se pone un prefijo, el prefijo desoxi. Y si no, se pone nada más una letra D minúscula, pero que significa desoxi. Entonces veamos ejemplo.
¿cómo se debería de llamar o cómo se debe de llamar el desoxirribonucleósido que tiene adenina? O, en otras palabras, ¿cómo se llama la combinación de adenina más desoxirribosa? Desoxiadenina no. Ah, correcto. Desoxiadenosina, porque hay que aplicar esto, no esto, ¿verdad? Es adenina combinada con desoxirribosa. Entonces, cuando es adenina con ribosa se llama adenosina. Entonces aquí hay que usar el mismo nombre, adenosina, pero con el prefijo desoxi. ¿Cómo se va a llamar entonces? Desoxiadenosina. Desoxiadenosina. Entonces, para poner los nombres de los desoxirribonucleósidos, son básicamente los mismos que los otros ribonucleósidos, pero con el prefijo desoxiado. Ahí dice, para los nucleósidos con desoxirribosa se antecede el prefijo desoxi, que se puede abreviar con una letra D. Entonces, sería desoxiadenosina, la combinación de adenina con ribosa. Ahora, ¿cómo sería con guanina? Desoxiguanosina. ¿Cómo sería con citosina? Desoxicitidina. Desoxicitidina, desoxiguanosina y desoxiadenosina. Bien, ahora hay un caso, o tal vez vamos a decir que hay dos casos especiales, porque hay uno que ya lo vimos, pero no lo hemos visto porque es especial. Pero vamos a ver primero el otro para que vean por qué estos casos son especiales. Bueno, entonces tenemos el caso de la combinación de timina con desoxirribosa. ¿Cómo se debería de llamar? De acuerdo a la regla que estamos viendo ahorita, bueno, se debería de llamar desoxi, debería de tener el prefijo desoxi, timidina, desoxitimidina. Bien, pero resulta, adelante, que la timina solo se combina con la desoxirribosa y no se combina con la ribosa. Si se combinara con la ribosa, la combinación de timina con la ribosa se llamaría timidina, y la combinación de la timina con la desoxirribosa se tendría que llamar desoxitimidina. Pero como no existe la combinación con la ribosa, la combinación de la timina con la desoxirribosa se llama timidina. Y una vez, timidina. Porque no es necesario hacer la diferenciación, porque no hay timina con ribosa, no hay esa combinación en el organismo humano, no hay. Entonces, aquí está indicado eso. La timina normalmente solo se encuentra en los desoxirribonucleósidos y por supuesto en nucleótidos con desoxirribosa también. Y la que se debería de llamar desoxitimidina, siguiendo las reglas, en realidad se denomina timidina. Pero tienen que saber eso, ¿verdad? ¿Qué es timidina? Es combinación de desoxirribosa con timina, aunque no se llame desoxitimidina, es con desoxirribosa que está combinada, ¿verdad? Bien, porque no hay combinación con ribosa. Pero tienen que saberlo, que es un caso especial, porque no va a llevar el prefijo desoxi, pero sí tiene desoxirribosa, la timidina. El otro caso especial ya lo vimos, pero no hemos visto por qué es especial. Es el caso de la combinación de el uracilo, porque el uracilo se combina con la ribosa y se llama esa combinación uridina. Pero el uracilo no se combina con la desoxirribosa. ¿Cómo se debería de llamar si se combinara? Desoxiuridina. Pero no existe esa combinación. Por lo tanto, si yo hago la pregunta en una evaluación y les digo así, díganme cómo está compuesta la desoxiuridina, ¿qué pueden poner ustedes ahí? Doctor Maidena, no sea mentiroso, eso no existe.
y así se vengan de vivo. Pero no pongan eso porque les va a ocurrir. Bien, entonces solamente pongan eso no existe, por si acaso se no pudiera. Esa combinación no se da, o eso no existe, ¿verdad? Así deberían de poner, ¿verdad? Bien. Esta la obviamos, que es la número 18, ¿verdad? Diapositiva 18, nos la bajamos. La diapositiva 19 también, vamos a obviar. La 20, vamos a obviar la 21, nos vamos a la 22. Hacemos grandes saltos, ¿no? Vamos a la 22. Ya en la 22 vamos con esas diapositivas a enseñar cómo es que se ponen los nombres ahora, ya no de los nucleósidos, sino que de los nucleótidos. Y a la vez, cómo se ponen las siglas. Eso tienen que saber hacerlo. No aprendérselas de memoria, porque tienen que saber las reglas. Y yo les puedo poner cualquier nucleótido, todo lo que hay, ¿verdad? Lo hayamos visto o no lo hayamos visto. Bien, entonces, veamos. Primero tenemos este caso que aquí sale cortada la imagen, ¿verdad? Pero imagínense que aquí está un fosfato. Voy a ponerlo acá para que se imaginen. Está un fosfato. Bien, entonces, ¿qué sería esto? Fíjense bien. Esta base que está acá, yo les tengo que decir cuál es, porque ustedes no la pueden identificar. Pero sí me pueden decir que es una base de purina, que tiene dos anillos. Pero ¿cuál de la base de purina es? Bueno, yo les digo ahorita, es la adenina. Bien, y este azúcar sí lo tienen que saber identificar, que ya lo vimos, los monosacáridos cíclicos. Y como aquí tiene oxígeno, el carbono 2, ya saben que es ribosa. Cuando no tiene oxígeno, en ese carbono es la desoxirribosa. Así la tienen que identificar. Por lo tanto, ustedes sí ya saben identificar eso. Entonces, de la ribosa, vamos a ponerla acá, ribosa. Bien, y esto es un fosfato, un grupo fosfato. Entonces, ¿cómo se llama esa combinación? Que esa combinación ya sería un nucleótido, porque ya tiene las tres partes. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Los nucleósidos solo tienen dos partes. Los nucleótidos ya tienen las tres partes. Entonces, primero veamos lo siguiente, para saber qué nombre va a tener. Primero hay que ver cuál es la base y cuál es el azúcar. Y luego saber que esa combinación, saber cómo se llama esa combinación. Y eso ya lo saben. ¿Cómo se llama la combinación de adenina con ribosa? Adenosina. Adenosina. Entonces solo le tienen que agregar lo siguiente. Como tiene un fosfato, uno se dice mono. La mono significa uno, no es el animal de la selva. Entonces es uno. Entonces se dice adenosina, ¿qué es esto? Estas dos cosas, mono, uno, fosfato. Aquí está el nombre, adenosina, mono, fosfato. Aquí ven que se dice 5', pero eso lo vamos a obviar. Y generalmente se obvia. Entonces van a decir adenosina, monofosfato. Así se llama esta molécula. Adenosina es la combinación de adenina más ribosa, que ya lo saben. Lo aprendieron desde que estábamos viendo el ATP. Y con un fosfato se le agrega monofosfato. Entonces, ¿cómo se llama? Adenosina monofosfato. Ahora las siglas, ¿cuáles serían? La A de adenosina, la M de mono y la P de fosfato. AMP. Esas son las siglas. AMP. Vamos a ver un segundo ejemplo. Tenemos este caso que esta base ya es diferente porque esta base es la guanina. Pero aquí ven que esta es la ribosa. Ribosa. ¿Cómo se llama la combinación de guanina más ribosa? Guanosina. ¿Y aquí cuántos fosfatos ven? Uno. Entonces, ¿cómo sería? Guanosina monofosfato. Guanosina monofosfato. ¿Y las siglas? MP. G,
P de fosfato en inglés, fosfato. Fosfato en inglés, comienza con P, pH, en vez de F. Entonces, GMP. Otro. Esta base ya no es de qué? De purina, sino que es de pirimidina. Entonces, ¿cuál de las de pirimidina es esta? Es de la citosina. Entonces ya sería la citosina combinada con ¿qué? Ribosa, ahí tiene el oxígeno, el carbono 2, o 2' en este caso. Entonces, citosina más ribosa, ¿cómo se llama? Citidina. Citidina. Entonces, ¿cómo sería esta molécula? Llamada Citidina monofosfato. Citidina monofosfato. Y las siglas CMP. CMP. ¿Bien? ¿Qué facilita? ¿Verdad? Bien, pues ustedes tienen que saber hacer esa combinación. O al revés, si yo les pregunto, ¿cómo está formada una molécula de CMP? Me tienen que decir, por citosina, ¿verdad? Por ribosa y por un fosfato. Bien, ahora veamos este ejemplo. UMP son las siglas, voy al revés, para que vean cómo se hace al revés. UMP son las siglas, te digo, es uracilo, pero como es un nucleótido, no voy a decir uracilo, sino que voy a decir la combinación. ¿Con quién? Con la ribosa. ¿Cómo se llama la combinación con la ribosa? Uridina. Entonces voy a decir uridina, mono de la M y fosfato de la P. Entonces, ¿cómo se llama? Uridina monofosfato. Ahora, ¿cómo está formada? ¿Cómo está formada el UMP o la uridina monofosfato? Bueno, uridina yo ya sé que es uracilo más ribosa. Y monofosfato me dice que tiene un fosfato, el diario. ¿Cómo está formado el UMP? Si fuera así la pregunta, y ahí saco el nombre, ya sé que es uridina monofosfato, pero el diario está formado por uracilo, por ribosa y por fosfato. Iría al revés ahí, de las siglas al nombre y del nombre a los componentes. Ahora veamos este caso. Este caso es especial. Especial porque es diferente y porque, bueno, también es nuevo para ustedes porque no lo hemos visto ahorita. No hemos visto ahorita esas combinaciones, ni tampoco cuando estábamos estudiando los nucleósidos. Bien, pero es un caso nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque esta base que está acá es la hiposantina. Y esta ya saben que es la ribosa. Y aquí están viendo que es un fosfato que tiene. Bueno, entonces, para saber cómo se llama esta molécula, que es un nucleótido, yo tengo que saber primero cómo se llama la combinación de esta base con este azúcar. Y eso al momento ustedes no lo saben, porque no lo hemos visto. Hiposantina más ribosa. ¿Cómo se llama esta combinación de estas dos cosas? Se llama inosina. Hasta ahorita lo están sabiendo. Y es especial porque ya no es como aquella, ¿verdad? Que guanina con ribosa, guanosina. Adenina con ribosa, adenosina. El nombre se parece. Tomen en cuenta el nombre de la base. Pero aquí no, el nombre es diferente. Inosina. Inosina, no dice hiposantina, ¿verdad? No tomen en cuenta el nombre de hiposantina, sino que es algo diferente, inosina. Pero quiere decir que la inosina es que un nucleócido, la inosina. Bien, entonces, y es la combinación, repito, de hiposantina más ribosa. Entonces, ¿cómo se va a llamar ya el nucleótido que estamos viendo acá? Inosina, ¿qué es esto? Monofosfato. Ahí está, inosina monofosfato. ¿Y las siglas cuáles van a ser? IMP. IMP. I de inosina, que es la combinación de hiposantina más ribosa, la M de mono, de uno, y la P de fosfato. Bien, ahora vamos a ver cómo se ponen los nombres y las siglas de los desoxirribonucleótidos, que son los que tienen desoxirribosa. Bueno, veamos
un primer ejemplo. Y ahí van a ir viendo cuál es una regla para este caso. Entonces, en principio, comenzamos con algunas reglas. Primero hay que ver cómo se llama la combinación de la base con el azúcar, para después agregarle, en el caso que tenga un fosfato, monofosfato. Bien, entonces, en este caso, la base, yo les digo cuál es la adenina. El azúcar ustedes me tienen que decir cuál es. ¿Cuál es? Desoxirribosa, ¿por qué, Oscar? No tiene el oxígeno acá. De hecho, no se pone nada, pero es para simbolizar eso, que no tiene como aquí tiene un H, aquí no está el OH, no está el O. En realidad lo que hay es una H, pero no la pusieron, o no la ponen a veces. Entonces, pero lo importante es para que eso se hace para representar que no tiene oxígeno. Como no tiene oxígeno acá en el carbono 2, es la desoxirribosa. Ya no es la ribosa, sino que es la desoxirribosa. Entonces, la pregunta primera sería, para saber cómo se llama ese nucleótido, ¿cómo se llama la combinación de la adenina con la desoxirribosa? Ya lo habíamos visto, ¿cómo se llama? Desoxiadenosina. Entonces, ¿cómo se va a llamar este compuesto que es un nucleótido? Desoxiadenosina monofosfato. Desoxiadenosina monofosfato. Solo se pone el prefijo desoxi antes de adenosina. Ahora veamos las siglas. Para las siglas, en vez de poner desoxi, ahí sí, en las siglas, se tiene que usar la letra D. Entonces, una D minúscula. Y se pone DAMP. D de que tiene desoxirribosa, A de adenosina, porque es desoxiadenosina, M de mono y P de fosfato. Bien, ahora, esta combinación la vamos a dejar para después porque es especial. Ya la vamos a ver después. Es un caso especial. O sea, no se tiene que seguir exactamente las reglas en forma completa. Por eso es que lo dejamos para después. Entonces vamos a ir a los otros que están abajo. Y vemos acá que esta base que está aquí es la guanina. Esta azúcar aquí verde que es la desoxirribosa. ¿Cómo se llama la combinación de la guanina con la desoxirribosa? Desoxiguanosina. Entonces solo se tiene que agregar monofosfato para completar el nombre porque tiene un fosfato. Entonces se llama desoxiguanosina monofosfato. Y en las siglas va a ser igual que en el caso de la ribosa, pero poniéndole una letra de antes para que se vea que tiene desoxirribosa y que es desoxiguanosina y no guanosina. Entonces se pone DMP. Y luego tenemos este último ejemplo. En este caso ya es una base de piridina, es la citosina. Entonces, combinado con la desoxirribosa, que van acá, ¿cómo se llama esa combinación? ¿Se acuerdan? Desoxicitinina. Entonces, este sería desoxicitinina monofosfato. Desoxicitinina monofosfato. Y las siglas DCMP. Bien, ¿qué pasaría si, por ejemplo, este nucleótido no tuviera acá un fosfato, sino que tuviera otro acá? Vamos a ponerlo así, tuviera otro acá, otro fosfato. Entonces, ¿cómo se llamaría? Ya por dos fosfatos. Guanosina, en vez de mono, guanosina monofosfato. Guanosina difosfato. ¿Y cuáles serían las siglas? En vez de GMP, GDP. Y si tuviera tres fosfatos, entonces sería guanosina trifosfato. Y las siglas serían GDP.
Así ya saben cómo se ponen los nombres de los que tienen dos fosfatos y los que tienen tres fosfatos. Porque solo habíamos visto primero los casos de los que tenían un fosfato. Bueno, ya saben entonces ahora cómo se llaman los nucleótidos y cómo se ponen las siglas de cada uno de ellos. Y tienen que manejar las reglas porque pueden haber otros nucleótidos que no hayamos visto y en todo caso lo importante es manejar las reglas. Bueno, aquí hay algunas propiedades de los nucleótidos y solamente vamos a resaltar algunas. Vamos a ver que son ácidos. Esto ya lo habíamos visto en realidad, es que son polifuncionales. ¿Qué significa eso? Que tienen muchas funciones. ¿Se acuerdan cuando vimos las funciones? ¿Verdad? Que vimos un montón de funciones. Pues son polifuncionales. Poli significa mucho. Polifuncionales tienen muchas funciones. Bueno, otra cosa que vamos a resaltar es que absorben luz ultravioleta. Y que a pH 7 la absorción es especialmente intensa a una longitud de onda de 260 nanómetros. A esa longitud de onda de la luz ultravioleta, la luz es absorbida más que a otras longitudes. O por lo menos a esa longitud hay como un pico, o sea, una elevación en la absorción. ¿En esa qué? En esa de 260. A esa longitud de onda hay una elevación en la absorción, porque absorbe luz ultravioleta que tiene distintas longitudes de onda, pero a esa longitud de onda se absorbe bastante, hay una elevación y eso es muy útil porque se usa para hacer experimentos, mediciones, etc. Bien, otra cosa que vamos a poner es que son poco solubles en agua, como otra característica. Bien, hasta ahí vamos a llegar con las propiedades que están ahí, las otras no las vemos. Las otras que yo he mencionado y las que están abajo, no. Bien, solo esas y las que hemos visto antes, que hemos visto otras características antes. Estas funciones son las que quedamos que no vamos a ver. Son las funciones ya específicas. O sea, son ejemplos de algunos nucleótidos con la función específica que tienen. Pero no basta con las funciones que vimos antes, que eran generales, pero sí vimos ejemplos específicos también. Entonces ya esta ya no la vemos. Es diapositiva 24, no la vemos. Ya habíamos dicho que no íbamos a ver. Ahora vamos a los polinucleótidos. Bueno, de esta diapositiva solo voy yo a decir, pero no en base exactamente a cómo está ahí, solo voy a decir lo siguiente y después voy a resaltar otra cosa que está acá. Lo siguiente es que los polinucleótidos son cadenas de nucleótidos largas. Poli significa largas, ¿se acuerdan, verdad? De los polímeros, ¿verdad? De los polisacáridos, de los polipéptidos, eran cadenas largas. Entonces, en este caso, polinucleótidos son cadenas largas de nucleótidos. Esto significa entonces también que los nucleótidos se unen unos con otros para formar esas cadenas. Entonces, lo que voy a rescatar de lo que está acá en la diapositiva, de lo que está escrito, es cómo se llama el enlace que une un nucleótido con otro nucleótido.
que va a estar en esas cadenas, que se llaman polinucleótidos. Bien, aquí está el nombre. Se llama enlace 3', 5', fosfodiéster. ¿Cómo dijimos que se llamaba el enlace que une una base determinada con una azúcar pentosa? Enlace beta-N-glucosida. Ahora, ¿cómo se llama el enlace que une un nucleótido con otro? 3', 5' fosfodiéster. 3', 5' fosfodiéster. Bien, ahora nos vamos a ir a esta imagen que está acá a la derecha de ustedes. Las otras ya las hemos visto antes. Bien, entonces nos vamos nada más a la tercera, de la que hemos visto. Esta ya la vimos. Ahora entonces en otra versión, pero esta es nueva para ustedes. Entonces, ¿qué ven acá? Aquí ven un nucleótido, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Una base, un azúcar pentosa y fosfato. Bueno, este es un nucleótido. Y aquí ven otro. Miren, base, azúcar y fosfato. Ah, pero ¿qué están viendo? Que estos dos nucleótidos están unidos, uno con el otro. Eso es lo que sucede en los polinucleótidos, que los nucleótidos se unen, uno con el otro para formar cadenas largas. Aquí solo estamos viendo dos en la imagen, pero estamos viendo el enlace que une a esos dos nucleótidos. Entonces vean cómo es el enlace y de ahí van a ver de dónde le sale el nombre, que ya lo vimos. Fíjense bien, este es el enlace, está uniendo este nucleótido con este otro nucleótido. Vean primero qué carbonos se unen uno con el otro por el enlace. Son este que está acá y este que está aquí. ¿Este cuál es? El carbono 3, pero del azúcar. Entonces mejor hay que llamarlo 3', que ahí no le pusieron. 3' de esta azúcar, de este nucleótido. ¿Y este otro cuál es? El 5. Pero como es del azúcar, este es el que queda fuera del anillo, pero el del azúcar es 5'. Esos dos son los que están unidos. El carbono 3' del azúcar, de un nucleótido, se une con el carbono 5' del azúcar del otro nucleótido. 3' con 5', 3' con 5'. Eso es lo que hay que grabar. 3' con 5', 3' con 5'. Bien, ok, entonces, ahora vemos que el enlace está formado por un fosfato en medio. Y lo ven, un grupo fosfato no tiene un grupo fosfato. Bien, pero ven que este grupo fosfato está unido al carbono 3' del azúcar de este nucleótido, pero también está unido al carbono 5' del azúcar del otro nucleótido. El fosfato está unido, está en medio, formando parte del enlace, pero está en medio, aquí unido a los dos carbonos. Bien, pero ¿cómo está unido? ¿Cómo está unido el fosfato a los dos carbonos? Por estos enlaces que ven acá, donde está el oxígeno ahí de por medio. Miren, acá y acá. ¿Qué tipo de enlaces son esos? Ya los conocen desde antes. Ya los hemos visto un montón de veces. Se llaman enlaces éster. Esos son enlaces éster. Y son dos. Uno que une el fosfato con el carbono 3'. O si quieren el carbono 3' con el fosfato. Y el otro que une el carbono 5' con el fosfato. Este otro. Entonces de ahí le sale el nombre. ¿Cómo se llama el enlace? ¿Cómo dijimos que se llamaba? También el nombre. ¿Cómo hace referencia a cómo está formado el enlace? Y a qué átomo se une por el enlace. ¿Cómo se llama el enlace? Miren. 3', 5', fosfo, de que tiene fosfato, y de 2, éster. Las
dos enlaces extra. Uno que une el fosfato con el carbono 3' y otro que une el fosfato con el carbono 5'. De ahí viene el nombre. Enlace 3', 5', porque son los dos carbonos que se unen, de los dos nucleótidos, de los dos azúcares, de los dos nucleótidos. Luego, enlace 3', 5', fosfo, porque tiene fosfato, y luego pi de 2 éster, porque son dos enlaces extra. Entonces ya saben cómo es el enlace que une un nucleótido con otro, ya saben cómo se llama, ya saben qué elementos tiene, qué lo forma, ¿verdad? Y por qué se llama así, ¿verdad? Bien, ahora vamos a aprender esto, es importantísimo. Ya sabemos que los nucleótidos se unen por esos enlaces y forman cadenas que son largas, que ¿cómo se llaman? Polinucleótidos. Bien, pero ¿qué es el ADN? Dos cadenas de polinucleótidos. ¿Y qué es el ARN? Una cadena de polinucleótidos. Estamos hablando del humano. El ADN humano está formado por dos polinucleótidos. Son dos cadenas largas de nucleótidos unidas por esos enlaces. ¿Y qué es el ARN humano? Una cadena larga de nucleótidos, o sea, un polinucleótido. Ahora ya ven que esto ya tiene que ver con el ARN, que es el tema que sigue. Hasta aquí entraría entonces el examen del miércoles. Vamos a obviar la diapositiva que sigue, el número 27. Y vamos entonces a ir al siguiente tema, que no lo tienen subido, hasta hoy se lo voy a subir, pero este ya va a entrar en la prueba. En la prueba, aquí hacemos el switch, y ahora viene lo de la prueba. La prueba el martes después de la elección. Siempre y cuando los que ganen o los que pierdan, lo dejen. Si no hacen el lado. Bien. Entonces vamos con el tema de ADN. Repito, esto entra en la prueba. Bien. Entonces les voy a hacer una prueba de ADN. Sí, ¿verdad? Ok, vaya una prueba de ADN. Bien, ¿verdad? Eso mismo. Ok, bien. Entonces aquí tenemos objetivos que vamos a ver si lo cumplimos todos, pero bueno, vamos a mencionarlos. Definir qué son los ácidos nucleicos, ya más o menos estamos diciendo qué son, o ya pueden construir hasta el concepto con todo lo que hemos visto ya. Explicar las leyes de Charcap, solamente vamos a explicar una pequeña parte de las leyes de Charcap. Determinar la importancia de la estructura primaria del ADN, es muy importante, lo tenemos que ver. Definir qué es un gen, importantísimo, tenemos que verlo, aunque ya lo vimos, pero lo vamos a rever, porque ahora ya con más conocimiento lo van a entender mejor. ¿Y qué importancia tiene? Describir los distintos tipos de estructuras secundarias del DNA, también no podemos dejar de verlo. Y vamos a ver los demás. Describir las características de la estructura tridimensional de Watson y Crick. Bueno, vamos a ver tal vez algunas cositas, tal vez algunas las podemos obviar. Séptimo, describir cómo se produce estabilización de las estructuras, tanto secundarias como terciarias del DNA. Bueno, también vamos a ver cómo se estabiliza la primaria, aunque ya más o menos lo hemos estado mencionando, y ya se podían imaginar eso. Y establecer las diferencias y semejanzas entre las formas A, D y Z del DNA, y realmente vamos a ver también las diferencias y semejanzas con otras formas más del DNA, porque hay varias formas de DNA. Bien, entonces continuamos aquí todavía con otros objetivos, pensé que ya habían terminado. Describir en qué consiste la desnaturalización, tenemos que verlo, aunque ya lo vimos con las proteínas, ¿verdad? Pero tenemos que aplicarlo al DNA, sobre todo. Describir qué es la temperatura de fusión en relación al DNA, también tenemos que verlo. Y esto pues es bastante rápido, enumerar las transformaciones químicas que puede sufrir el DNA. Prácticamente ver una lista ahí y dar una breve explicación. Entonces comenzamos, leyendo. Bueno, los ácidos nucleicos son los componentes más fundamentales de la célula viva.
son las moléculas más importantes para la vida, en otras palabras, los seres vivientes. Son las únicas sustancias biológicas que pueden autoduplicarse. Ellas solas pueden autorreproducirse. Bien, dentro del organismo. Son depositarios y transmisores, como ya lo saben, de la información genética de cada célula, de cada tejido y de cada organismo. En esas moléculas se guarda información, que es la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, como ya lo hemos venido viendo, que son el ácido ribonucleico, conocido con las siglas de ARN en español o RNA en inglés, pero que muchas veces se usa en inglés, aunque estemos hablando en español o sea escrito en español. El otro es el ácido desoxirribonucleico, o sea, el ADN o el DNA, según si es en español o en inglés. Vemos, ya lo saben, que los ácidos nucleicos son polímeros, polímeros cuyas unidades, que son los nucleótidos, están unidas, ya lo vimos hace poquito, por enlaces, que son los enlaces 3', 5' fosfodiesterasa. Aquí hay otra imagen de uno de esos enlaces, pero ya la vimos con la imagen anterior. Y aquí les haré otra cosa, que estos enlaces son covalentes, son fuertes. Los enlaces 3', 5' fosfodiéster son fuertes, son covalentes. O sea que los nucleótidos va a ser difícil que se puedan despegar uno de otro. Y eso es bueno para que se mantenga íntegro, integra las cadenas del ADN y del ARN también. Ahora vamos a las leyes de Chargaff. Vamos a ver una primera parte ahorita de las leyes de Chargaff, pero solo una partecita pequeña, pero es la más importante. Y es que la A va con la T y la G va con la C. Ahora, ¿pero eso qué significa? Bueno, ustedes saben qué forma tiene la molécula del ADN. Walter Valeriano, ¿qué forma tiene una molécula de ADN? En espiral, en hélice, que es doble. Doble porque son dos cadenas. Me acabo de decir ahorita que son dos polinucleótidos, son dos cadenas de nucleótidos, pero van dando vueltas en forma de hélice. Entonces se dice que es la doble hélice. ¿Verdad? Doble hélice. Entonces es algo más o menos así, ¿verdad? Pues va así, así más o menos. Eso más o menos simboliza cómo es, ¿verdad?, una molécula de ADN, cómo van las dos cadenas. Ahora bien, resulta que cada cadena tiene nucleótidos unidos, ya saben, por los enlaces 3', 5' fosfodiéster. Ok. Pero entonces, cada nucleótido tiene 3 partes. ¿Cuáles son las 3 partes de un nucleótido? Las 3 partes de un nucleótido: base nitrogenada, azúcar y fosfato. En este caso, un fosfato. Pero bien, entonces, en cada cadena hay bases. Cada nucleótido tiene una base. Entonces, cada base se representa por la primera letra, mayúscula. Por ejemplo, la adenina, A, va a ser la A. La guanina va a ser la G. Y así. Entonces, lo que quiere decir esto, esa ley de apareamiento de bases, es que entre las bases de una cadena y las otras de la otra cadena que está enfrente se forman parejas. Hay casamientos acá, hay matrimonios, pero son matrimonios que ya están establecidos y no puede ser cualquier matrimonio. No es que cualquiera se puede casar con cualquiera, ¿verdad? No es como aquí en Honduras, es como en otros países, ¿verdad?, donde los padres deciden con quién se va a casar el hijo o la hija. Ellos, ¿verdad?, deciden. Hay sociedades así, ¿verdad? No sé si les gustaría vivir en esas sociedades, pero bien. Entonces, a nosotros nos gusta aquí, ¿verdad?, el sistema que tenemos acá. Gracias a Dios que tenemos esa libertad de escoger con quién nos vamos a casar. Lo que hay que saber es escoger bien. Bien, ahí sí nos podemos equivocar,
Entonces, lo que quiere decir es lo siguiente, que si aquí está la A, en un nucleótido aquí, en esta posición, al otro lado está el otro nucleótido, el otro que está enfrente exactamente de este, ¿cuál debe de ser? El que tiene la T. Ah, entonces acá tiene que estar la T. Ah, pero si aquí está la T, ah, por acá enfrente tiene que estar un nucleótido con A. Si aquí está uno con G, enfrente tiene que estar uno con C. Si aquí está uno con C, enfrente tiene que estar uno con G. Porque esas son las parejas que se deben de formar. Esos son los apareamientos de bases que siguen una ley que fue descubierta por Chargaff. Entonces, por eso se llaman las leyes de Chargaff. En ese caso, la ley de apareamiento de bases de Chargaff. La A va con la T, la G va con la C. Claro, la T va con la A, la C va con la G. No puede casarse, por ejemplo, la A con la C, es prohibido ese matrimonio. No se puede la A con la C. O la G con la T, no, prohibido. Pero si llegara a pasar ahí no hay problema. O no pasa. No pasa, pero un científico loco, loco, puede hacer eso en un laboratorio, ¿verdad? En un laboratorio puede hacer un montón de cosas que no son las que hay en el organismo. Ahí se pudiera construir algo así. Bien, bueno, ya no sería lo normal. Bien, entonces, esta es una primera parte. Después vamos a seguir hablando del apareamiento de bases, pero cuando ya veamos el ARN. Ahí ya vamos a ver que hay un cambio. Bien, entonces ahora avanzamos y vamos a ver la importancia de la estructura primaria. Bueno, pero primero les aclaro, porque en el tema anterior estaba, pero me lo salté. Yo no me lo salté porque de todas maneras lo vamos a ver acá. Entonces, era mejor acá, ir solo, ¿verdad? Ya se avanzamos más rápido. ¿Qué es la estructura primaria? ¿Se acuerdan qué es la estructura primaria de una proteína? ¿Taxi? ¿Cuál es la estructura primaria de una proteína? ¿No se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? La estructura primaria de una proteína. ¿A qué se refiere? Bueno, no se acuerdan. Entonces, al orden de los aminoácidos en una proteína. Pues bien, aquí es parecido. Nada más que esto ya no son proteínas, ni péptidos tampoco. Entonces no son cadenas de aminoácidos, sino que son cadenas de ¿qué? De nucleótidos, ¿verdad? Los polipéptidos son cadenas de nucleótidos. Entonces, ¿a qué se refiere la estructura primaria de un ácido nucleico, como el ADN? A el orden de los nucleótidos en las cadenas, ¿verdad? El orden de los nucleótidos. Pero el orden de los nucleótidos se establece, o tal vez en vez de establecer, lo mejor es decir, se expresa en base a las bases, valga la redundancia, en base a las bases. Porque como la base, ¿verdad?, se puede representar por la primera letra en mayúscula, entonces se dice el orden de las bases. Pero el orden de las bases es el orden de los nucleótidos, porque cada nucleótido tiene una base. Entonces, en base al orden de las bases, valga la redundancia, hablamos de la estructura primaria, una estructura primaria distinta para las distintas moléculas de nucleótidos, de polinucleótidos y de ADN y ARN. Bien, entonces, esa es la estructura primaria, el orden de los nucleótidos. Pero, lo podemos decir mejor, el orden de las bases, lo mismo. Pues bien, en ese orden, o sea, en esa estructura primaria, se almacena la información genética en forma codificada. Ahí se codifica la información, ¿verdad?, en la estructura primaria. Que aquí dice que el orden o secuencia de los nucleótidos o en las bases, que es lo que les estaba explicando. Eso es la estructura primaria y ahí se guarda la información de manera codificada, la información genética. Bien, entonces ahora veamos qué es un gen.
un gen es una secuencia concreta de DNA que codifica información mediante un lenguaje de palabras, entre comillas, de 3 letras, en que cada letra es una de las bases. Entonces, quiere decir que hay palabras formadas por 3 letras, pero las 3 letras son 3 bases que representan a 3 nucleótidos, ¿verdad? Entonces, cada 3 bases es una palabra, ¿verdad? Entonces, esas palabras ya combinadas en un segmento de ADN hacen un gen. Un gen es como una unidad de información formada por varias de esas palabras formadas por 3 bases seguidas. Entonces, una unidad de información en una molécula de ADN se llama gen, ¿verdad? Bien. Ahora tenemos que además de estructura primaria, también hay estructura secundaria. Bueno, la estructura secundaria ya es como una conformación por regiones, ¿verdad? En cierta región de una molécula de ADN se puede establecer una cierta configuración de la molécula y eso se conoce como estructura secundaria. Ya es algo más local, es algo local, ¿verdad? La estructura secundaria es parecido a aquella de la estructura secundaria de las proteínas, nada más que aquí son distintas, pero siempre es algo a nivel como de una parte de la molécula. Bien, entonces hay varios tipos de estructuras secundarias, pero hay 3 que vamos a mencionar de entrada, que son la A, la B y la C. De hecho, ahí se ve en la figura, ¿verdad?, cómo es la conformación, ¿verdad?, distinta, ¿verdad?, una de la otra. Bien, entonces A, B y C son 3 estructuras secundarias del ADN. Ahora, hablando ya de lo de Watson y Crick, bueno, en el año de 1953, ¿verdad?, ya casi nacía yo, 1953, ¿verdad?, ya me pueden ir calculando la edad. Bueno, 2 años después nací yo, 1953, ¿verdad?, los famosos Watson y Crick, ¿verdad?, Watson y Crick postularon el modelo tridimensional de la estructura del DNA. ¿Qué es la estructura tridimensional del DNA? La estructura en 3D, la estructura global del ADN, es una estructura terciaria. Y Watson y Crick establecieron un montón, ¿verdad?, de detalles, de medidas respecto a la molécula del ADN y ellos dijeron muchas cosas, ¿verdad?, con poca tecnología y esas cosas se han venido comprobando y es muy poco lo que tal vez se ha agregado a lo que ellos descubrieron. Pero en realidad solo analizaron una de las formas de estructura secundaria del DNA, que es la más frecuente. Y vamos a ver cuál es. Porque las otras, como son poco frecuentes, no fue la que ellos captaron. Ellos no se dieron cuenta de que habían otras formas. Entonces captaron la forma más frecuente y en base a eso hicieron todos los análisis y ganaron el Premio Nobel de Medicina, que no solo se llama Premio Nobel de Medicina, sino que se llama Premio Nobel de Medicina y Fisiología. No se puede separar, ¿no?, la fisiología de la medicina. Entonces la fisiología es fundamental para la medicina. Si no entiende la fisiología, no va a ser buen médico. Bien, entonces, para que ya entiendan, vamos a tener que poner atención a esa fisiología y tiene su relación buena con la química, la fisiología. Bien, entonces, Watson y Crick fueron los que dijeron que la molécula de DNA está formada por 2 cadenas y que estaban formando una doble hélice. Ese conocimiento que ya tenemos, ¿verdad?, que ya ustedes lo sabían de antes, eso fue Watson y Crick los primeros que postularon eso.
¿verdad? Pero no solo eso, sino un montón de detalles de cómo era la molécula. Bien, entonces ahí está precisamente algunos detalles de la estructura del Watson y Crick. Están relatados, pero vamos a irnos directo a la figura para ver las cosas tal vez más cruciales, de manera así más rápida. Aquí tenemos una figura que nos muestra algo que descubrieron Watson y Crick, que es lo siguiente. Observen acá, esta es una molécula de DNA, una parte, ¿verdad? Y ahí ven las dos cadenas. El ADN dando las vueltas, ¿verdad?, en forma de espiral o de hélice, de doble hélice. Pero observen que hay unas partes que son estas que parecen como discos, ¿verdad?, sí, circulares, como discos de color azul. Entonces, ¿esto qué es? Estas son las bases nitrogenadas. Ahora bien, ¿qué es lo demás? Esto que tiene otros colores, ¿verdad?, blanco, ahí, amarillo y esta otra parte. Un azul más pálido, ¿verdad?, y esto como café oscuro, ¿verdad? ¿Qué es eso? Esos son los azúcares y los fosfatos. Azúcar y fosfatos. Entonces, ¿qué nota en base a la figura? Que las bases van adentro y el azúcar y los fosfatos van afuera. Así están dispuestos, ¿verdad? O sea, los azúcares y los fosfatos están en la superficie y las bases están como escondidas, entre comillas, están adentro. ¿Y eso por qué es? Porque las bases nitrogenadas son hidrofóbicas, no pueden estar en contacto con el agua, o no conviene que estén, porque son insolubles en el agua. Entonces, para esconderse del agua, y recuerden que el ADN dentro del cuerpo está en agua, ¿verdad?, entonces se disponen adentro. Ya cuando se está formando una molécula, ellas se disponen adentro, y ahí quedan adentro, para alejarse del agua, para no estar en contacto con el agua, porque son hidrofóbicas. Pero el azúcar y los fosfatos son hidrosolubles, son hidrofílicos. Entonces, eso más bien se pone en la superficie para estar en contacto con el agua. Pero vean que todo eso lo descubrió Watson y Crick. Watson y Crick también descubrieron que había dos ranuras, ¿verdad?, o dos surcos, que son este surco que ven acá y este otro. Pues bien, este surco es el surco mayor, y este es el surco menor. Entonces eso me descubrieron Watson y Crick, que habían dos surcos, uno mayor, uno más profundo, más grande, y otro más pequeño, ¿verdad?, es menor, menos profundo. Bien, eso entonces lo descubrieron Watson y Crick. Aquí hay otra versión, ¿verdad?, pero en esta figura se ve mejor. Bueno, de esta parte, que también fue Watson y Crick que lo descubrieron y lo propusieron, vamos a resaltar lo siguiente, que se acomodan en una vuelta, porque como va dando vueltas, entonces en una sola vuelta se acomodan 10 pares de bases, ¿verdad? O sea, 10 pares de bases hay en cada vuelta. Par de bases se abrevia PB. PB quiere decir par de bases. 10 PB, par de bases. Hay 10 pares de bases en cada vuelta de la E. Ya saben cuáles son las pares de bases, ¿no? La A con la T, o T con la A, y la G con la C, y la C con la G. De esos pares de bases hay 10 pares en una vuelta. Bueno, pero eso fue lo que descubrieron Watson y Crick. Ok, también descubrieron esto, que hay una distancia de 0.34 nanómetros entre los pares de bases. Eso lo podemos ver acá, Entre un par de bases y el siguiente par de bases, aquí hay dos pares de bases,
Esta es una base, esta es la otra que está enfrente. Aquí está este otro par. Entonces, entre dos pares de bases hay una distancia de 0.34 nanómetros. Eso lo midieron Watson y Crick. Bien, antes de 1953. Bien, entonces, eso es algo que fue descubierto por ellos. 0.34 nanómetros. Bien, hay otros detalles, pero con eso nos vamos a quedar de lo que descubrieron Watson y Crick. Bien, vamos a obviar esto de cómo se estabiliza la estructura secundaria y la terciaria. Está en la diapositiva 14. Y nos vamos a ir a la diapositiva 15. Saltamos esta 14. Vamos a la 15. Bien, entonces, en la 15 vemos que hay una forma de ADN. Es una forma de estructura secundaria, ya lo habíamos mencionado, que se llama B, forma B. Se le puede llamar BDNA o DNAB, o ADNB. Bien, esa es una forma. ¿Es una forma de qué? De estructura secundaria. ¿Se acuerdan que mencionamos, verdad? Mencionamos la A, la B y la C. Entonces la B es una de ellas. Bueno, pero esta es la que por lo general se encuentra en condiciones fisiológicas. Por lo tanto, es el punto estándar de referencia en cualquier estudio de las propiedades del ADN. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Que la forma B del ADN es la más frecuente, es la más estable, por eso es la más frecuente también. Y de hecho, por eso, la que estudiaron Watson y Crick fue la forma B, porque es la más frecuente. Ellos ni siquiera sabían que había otras formas. Esa fue la que, como quien dice, agarraron, que tiene lógica porque es la más frecuente. La forma B es la que corresponde a la que estudiaron Watson y Crick. Por lo tanto, aquellas cosas que mencioné, que descubrieron Watson y Crick, corresponden a la forma B. Pero ahora vamos a ver más características de la forma B del ADN, aparte de esas que ya habíamos visto, porque fueron descubiertas por Watson y Crick. Entonces, vamos a ver más detalles de esta forma, que además dice ahí que es el punto estándar. Es como el patrón, es con quien hay que comparar. Como hay otras formas, esas otras formas hay que compararlas con esta, porque este es como el patrón, es como el metro, ¿verdad? Las otras medidas de longitud se comparan con el metro y decimos kilómetros, son 1000 metros, ¿verdad? Centímetros, ¿verdad? Milímetros, una décima, una centésima o una milésima parte de un metro. Bien, el metro es el patrón, que el metro es algo real, es algo que, si no me equivoco, está guardado ahí en el Museo del Louvre de París, ¿verdad? Bien, me parece que ahí es donde está. Bien, entonces es algo que hicieron, ¿verdad? Real, y eso es lo que sirve de patrón para las medidas de longitud. Pues aquí el patrón es el BDNA, con ese hay que comparar todas las otras formas de estructura secundaria del DNA. Pero veamos características de esta forma, que es la más importante. En un solo giro, o sea, en una vuelta alrededor del eje de la molécula, un solo giro contiene 10 pares de bases. Ya lo habíamos visto, porque Watson y Crick lo habían descubierto. Bien, la distancia entre los pares de bases adyacentes, ya lo habíamos visto también, Watson y Crick lo midieron, 0.34 nanómetros. Ahora, quiere decir que aquí ven, entre un par de bases y el otro par de bases, la distancia que hay acá es de 0.34 nanómetros. Esta puesta 0.34 nanómetros. Ahora bien, de eso sacamos a la vez lo siguiente, combinando las dos cosas, ¿verdad? Como en una vuelta hay 10 pares de bases y las pares de bases están separadas por 0.34 nanómetros, entonces de ahí sacamos
la distancia o la longitud que tiene un giro o vuelta de la doble hélice. Entonces, la distancia de una vuelta o de un giro de la doble hélice es de 0.34 por 10, 3.4 nanómetros. Eso es lo que está puesto acá. Una vuelta de la doble hélice tiene una longitud de 3.4 nanómetros. Eso es lo que mide en longitud una vuelta. Ahora, el diámetro de la doble hélice en la forma B del ADN es de 2 nanómetros. El diámetro es de 2 nanómetros. Aquí está, ¿ves? El diámetro, el ancho de la molécula. Eso se mantiene a lo largo de toda la molécula. Son 2 nanómetros. Bien, esas son características de la forma B del DNA. Tienen que aprendérsela porque es el patrón, es el estándar. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver otra forma del DNA, la forma A. Esta es otra forma de estructura secundaria del ADN. Bien, entonces, esta es favorecida en muchas soluciones que están relativamente desprovistas de agua. En otras palabras, cuando el BDNA se deshidrata, o sea, pierde agua, se va a convertir en la forma A. Va a pasar de la forma B a la forma A. La deshidratación, la pérdida de agua, hace que se produzca la forma A. O por lo menos facilita, ¿verdad? Hace más probable que se produzca la forma A. Bien, pues esta forma A tiene las siguientes características. Tiene una rotación de la hélice hacia la derecha. Y aquí dice igual que el BDNA, aunque no lo habíamos dicho para el BDNA, ahorita lo estamos diciendo, tanto la forma A como la forma B del DNA, las dos rotan para la derecha. Las dos rotan para la derecha. Que no sé cómo vamos con el tiempo, entonces la verdad sí, acá se nos pasamos. Bien, entonces, solo vamos a terminar de... Recuerden que esto que acabamos de ver ahorita dentro de la prueba. Entonces, la forma A es más ancha comparada con la B, y el número de pares de bases, miren, BB, pares de bases, miren cuánto es, 11. ¿Cuánto era en la B? 10. Aquí aumenta una más. Además, se profundiza el surco mayor, se hace más profundo el surco mayor, y el menor casi no se ve. Y luego vemos que este tipo de estructura en forma A se presenta en el RNA de doble cadena. Bueno, pero ese RNA de doble cadena no hay en humanos, pero sí hay en otros organismos viventes. Ese presenta forma A. Y también en las moléculas híbridas. ¿Qué quiere decir híbridas? Que ya son combinaciones de DNA con RNA. Que eso tiene importancia biológica. Entonces, estas dos, RNA de doble cadena o moléculas híbridas de DNA con RNA, tienen forma A más frecuentemente que la forma B. Pero el DNA humano tiene forma B más frecuentemente. Bien, seguimos en la página, no, en la 17 mañana.